Siguiente trastorno va a ser el trastorno de pánico. Vamos a hablar que el trastorno de angustia o de pánico se caracteriza por la aparición espontánea e inesperada de la crisis de ansiedad grave, que son ataques de pánico o crisis de angustia, recurrentes que pueden no estar desencadenadas por ninguna circunstancia, pueden no estar desencadenadas por una circunstancia o justamente no, en particular o en ausencia de este peligro real. Entonces, la prevalencia es del 2 a 3% de la población general. Otra vez, como todos los trastornos de ansiedad, pues va a ser más frecuente en mujeres que en varones y vamos a ver que aparecen dos picos de edad, al final de la adolescencia y a la mitad de la década de los 30. Entonces vamos a ver que es mucho más frecuente en mujeres y que estos trastornos de angustia o pánico pues van a tener síntomas muy específicos o los pacientes son capaces de eh, describirlos de manera particular. Frases comunes que acompañan o que describen estas experiencias es sentir que se pierde el control, que hay una sensación inminente de muerte, así como síntomas vegetativos, ¿no? Taquicardia, sentir que les va a dar un infarto, diaforesis, etcétera. Vamos a ver que tendremos una combinación de alteraciones bioquímicas, cognitivas y genéticas. La hipótesis bioquímica, vamos a ver que hay 5 teorías fundamentales, que es una hiperactividad noradrenérgica, alteración en los receptores GABA, benzodiazepina, regulación a la baja de los receptores serotoninérgicos postsinápticos y esta relación con el sistema noradrenérgico, hipersensibilidad al CO2, influencia de otras sustancias como son la cafeína. Vamos a ver que a esta hipótesis bioquímica le sumaremos una hipótesis cognitiva, en donde los pacientes perciben síntomas por activación del sistema nervioso central y que van a dar esta interpretación negativa a la ansiedad. Entonces vamos a ver que mucho de lo que nosotros pensamos, de un evento en particular es lo que favorece la ansiedad, no el evento tal cual, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que yo tenga una ruptura de pareja, hay una pérdida de trabajo, alguien se ría de mí y la interpretación que yo voy a hacer de ese evento es lo que causa la ansiedad, no el evento como tal. Y vamos a ver que también está reforzada por la hipótesis genética, donde dice que hay familiares directos de pacientes con trastornos de pánico y en los gemelos monocigóticos también se ve que hay mayor coincidencia en estos pacientes que ambos gemelos tienen trastornos de ansiedad. Vamos a ver que en la clínica vamos a tener esta descripción de lo que sería un ataque de pánico. Y bueno, vamos a ver que el primer ataque generalmente es espontáneo e inesperado. También los subsecuentes, aunque es mucho más fácil identificarlos, ¿de acuerdo? Los eventos que lo pueden predisponer. Y vamos a ver que son justamente episodios súbitos de miedo, intenso malestar, sensación de peligro o muerte inminente, ¿de acuerdo? Que se acompaña de síntomas físicos muy intensos, que pueden durar entre 15 minutos y 30 minutos, siendo la sintomatología más intensa durante los primeros 10 minutos. ¿Cuáles son estos síntomas físicos muy intensos? Palpitaciones y taquicardia, por lo que generalmente se confunde con un ataque, por un infarto agudo al miocardio. También esta opresión torácica favorece esta interpretación. Sensación de falta de aire, que en particular ha sido un síntoma que en esta pandemia por coronavirus ha generado mucha expectativa o muchos problemas, porque justamente las personas sienten esta falta de aire, que es uno de los síntomas principales de la COVID, y terminan en urgencias pensando que están contagiados. Miedo a la muerte inminente, a perder el control o a volverse loco, tener náuseas o molestias digestivas, temblor, parestesias, hormigueo, desrealización y despersonalización o despersonalización, mareo e intensidad
y distermia. Entonces, espero que ninguno de ustedes haya vivido una crisis de pánico, pero si han sido parte de este porcentaje de la población que sí, saben que es una experiencia altamente desagradable, genera justamente una sensación muy complicada de transitar durante el tiempo que se tiene y que como sobre todo al principio no son experiencias que estén diagnosticadas, la mayor parte de los pacientes no tienen a la mano la medicación que les ayudará a lidiar con esto. Vamos a ver que para establecer el diagnóstico de trastorno de pánico deben presentarse varias crisis de ansiedad graves asociadas a un intenso cortejo o emparejamiento de estos síntomas físicos durante un periodo mínimo de un mes. Es común que tras un primer ataque de pánico sucedan otros, apareciendo cierta ansiedad anticipatoria y temor a presentar un nuevo ataque. Entonces, si a mí mi primer ataque de pánico me dio en un Uber o me dio en un elevador o me dio en el salón de clase, en la casa, en la cocina, pues estar evitando estas zonas, estas circunstancias para evitar estos próximos ataques de pánico. Por lo tanto, se va a desencadenar cierta frecuencia conductas de evitación que puede ser agorafobia o fóbicas a la situación o justamente evitar estas circunstancias en las que se produjeron. Vamos a ver que necesitamos para el tratamiento, nuevamente como los otros trastornos de la ansiedad, pues necesitamos una parte terapéutica y una parte farmacológica. Entonces vamos a ver que por la parte farmacológica, tendremos a los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿de acuerdo? Inhibidores activos de la recaptura de serotonina. Como primera línea, tenemos para trastornos de ansiedad muy importante, tenemos aparoxetina, fluvoxamina, que es más eficaz para ansiedad pero tiene un costo mayor, entonces no siempre es de primera elección, sertralina y fluoxetina, ¿de acuerdo? Y veremos que si tenemos muchos efectos secundarios, pues también tendremos los otros medicamentos como pueden ser tricíclicos, IMAO, inhibidores de serotonina y noradrenalina, también conocidos como antidepresivos duales, y que también pueden ser eficaces. Es importante en los pacientes que tengan la posibilidad y la capacidad para hacerlo, llevar tratamientos de psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual para el manejo de las crisis de pánico, así con un componente psicoeducativo, ¿de acuerdo? Hablar que no es solamente tomar té o hacer solamente meditación, que es una parte muy importante, pero que es importante llevar todo el tratamiento completo. Es necesario explicar la relación entre los síntomas físicos y la ansiedad, el origen del miedo al perder el control, a volverse loco y ayudar al paciente a afrontar las situaciones ansiógenas para evitar que desarrolle agorafobia. Y bueno, la parte conductual consiste fundamentalmente en la exposición progresiva a estos estímulos ansiogénicos o ansiógenos. Y aquí estaremos dejando nuestra segunda parte del video y seguiremos con los siguientes temas de ansiedad. Ok, pues vamos a ver nuestra tercera parte del video de sus trastornos de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada? Es una respuesta emocional de miedo o aprensión ante un peligro o amenaza actual o anticipado, real o imaginado, con un doble componente físico y psíquico que va a provocar que esta conducta de ataque o de huida se presente. Y bueno, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un estado persistente de ansiedad y de preocupación, presente la mayor parte de los días y casi todo el tiempo durante un periodo superior a 6 meses. Entonces vamos a ver que el presentar ansiedad generalizada puede ser esperado normal bajo algunas circunstancias. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Pues cuando vemos que tiene demasiado tiempo, arriba de 6 meses, y la mayor parte de los días. Y sobre todo, cuando
esta ansiedad no tiene una relación con una circunstancia que esté sucediendo afuera, no tiene una explicación lógica, ¿de acuerdo? Y este desencadenamiento, ¿de acuerdo? Justamente va a generar disfunción para las personas que lo está padeciendo. Su prevalencia, de acuerdo, es a lo largo de la vida es de entre un 5 y un 12%, según los estudios realizados en nivel de atención primaria. Y vamos a ver que vamos a... perdón ahí, un mal redactado, seguramente he visto más en la presentación. Pero bueno, factores de riesgo. Generalmente es antes de los 25 años. Nuevamente, como todos los de la ansiedad, es mayor en mujeres que en hombres. Y vamos a ver que tiene un historial familiar de trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a ver que también tenemos diferentes factores involucrados, ¿de acuerdo? Y que vamos a ver que vamos a tener de tipo biológico hiperactividad de este córtex cingulado frontal, que va a estar relacionado a la preocupación, el tálamo a la hipervigilancia, los ganglios basales a la atención motora y a la atención temporal, síntomas autonómicos y alteraciones neuroquímicas, y factores psicosociales, que van a ser justamente el tipo de educación, los acontecimientos vitales estresantes, de acuerdo, no es lo mismo vivir en una ciudad involucrada en problemas de violencia, de acuerdo, generalizada, así como, pues justamente, vivir en circunstancias de guerra, en fin, todo lo que puede estar pasando alrededor de esto. Relaciones familiares y laborales, dependerá mucho de eso, de acuerdo a cómo son nuestras relaciones con nuestros familiares, nuestras personas queridas, nuestras relaciones de pareja, etcétera. Y de eso dependerá justamente también nuestra predisposición a la ansiedad. Factores de tipo cognitivo, pues las personas con una personalidad ya por temperamento que tienden a la ansiedad, que pueden poner mucho más atención a las cosas y la percepción reducida de su capacidad de afrontamiento y de dificultades. Vamos a ver que puede haber ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? Pues que puede haber ansiedad, preocupación excesiva, asociadas a sintomatología de tipo somático, que pueden ser esta tensión motora, cefalea, hiperactividad vegetativa, como puede ser sudoración, palpitaciones, síntomas gastrointestinales. Nuevamente hablamos de estas colitis, gastritis muy frecuentes, ¿de acuerdo? Y pues que justamente van a estar presentes. Insomnio e irritabilidad. Las personas que presentan este trastorno también suelen presentar con frecuencia disminución de la capacidad de atención y concentración, sensación de embotamiento mental, y una vez que se ha desencadenado el cuadro clínico, los síntomas se hacen autónomos y persisten a pesar de que desaparezca el factor estresante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues justamente estaremos hablando de esta ansiedad que es difusa y persistente, asociada a una preocupación excesiva y de difícil control. Estos síntomas deben aparecer la mayor parte de los días durante un periodo mínimo de 6 meses. Y pues tenemos que tener nuestros diagnósticos diferenciales para poder descartar trastornos que pueden ser incluso médicos, ¿de acuerdo? Y es preciso descartar la intoxicación por tóxicos, ¿de acuerdo? Incluso la cafeína, las personas que podemos llegar a abusar de la cafeína, por ejemplo, ¿no? Y la abstinencia a algunas sustancias. ¿Cuál es el tratamiento? Aliviar la ansiedad, reducir la discapacidad, mejorar la calidad de vida, tratar la comorbilidad. Si es que la llega a ver, pensemos si he abusado de alguna sustancia para manejar esa ansiedad, etc. Y bueno,
pues vamos a ver que cuál es una desventaja, sobre todo si tenemos una personalidad ansiosa, pues que va a ser un tratamiento de larga evolución, de cambiar nuestra manera de percibir eventos externos y manejarlos de una manera mucho más adecuada. Vamos a ver que en el tratamiento farmacológico estaremos ocupando de primera línea inhibidores de recaptura de serotonina en un periodo de entre 6 y 12 meses y que vamos a ver que se deben iniciar a dosis bajas y que se pueden ir aumentando con, con la falta de respuesta, ¿de acuerdo? Dependiendo de la eficacia y la tolerancia del fármaco, y que estos tratamientos deben durar al menos 9 meses. Y bueno, vamos a ver que en segunda línea tendremos a estos antidepresivos duales, como son venlafaxina y duloxetina, y vamos a ver que como tratamiento de la parte aguda podemos ocupar a las benzodiazepinas, sobre todo de vida media, como son lorazepam, o de una vida media un poco más corta, que sería alprazolam, para los eventos agudos de ansiedad, pero también podemos ocupar pregabalina y gabapentina. Trastorno de estrés postraumático. Vamos a hablar de este trastorno de estrés postraumático, también TEPT, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que va a haber aparición de síntomas característicos como pueden ser la reexperimentación, la evitación y el aumento de activación o de actividad. Y que esto sigue a la exposición de un acontecimiento estresante extremadamente traumático y que se prolonga por más de un mes. Prevalece más en la mujer en las mujeres jóvenes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que vamos a tener como factores etiopatogénicos el factor de estrés, ¿de acuerdo? Es decir, este asalto, secuestro, situación de guerra, accidente, ¿de acuerdo? Ese es nuestro principal factor. Factores atribuibles que cada individuo tiene respecto al acontecimiento traumático, es decir, el significado subjetivo de este factor estresante. Es decir, me asaltaron porque me merecía este castigo, porque soy mala persona, por la explicación que cada persona quiera darle. Los acontecimientos estresantes más frecuentes, para ser más específicos, es ser testigo de un suceso traumático, presenciar accidentes con personas que fallecen, vivencia de una catástrofe natural, ser amenazado con un arma, un trauma ocurrido a un ser querido, sufrir un ataque físico, ser víctima de agresión sexual o de violación. ¿Cuáles son los factores o en qué personas es mucho más intenso estos eventos estresantes? Pues son las personalidades frágiles, como serían una persona limítrofe, una personalidad paranoide dependiente o antisocial. Si tenemos en la persona antecedentes de abusos en la infancia, si no tienen poco o nada de un sistema de apoyo familiar o social, como todos los trastornos de ansiedad, pues también ser mujer, tener antecedentes psiquiátricos y familiares, clase socioeconómica o nivel educativo bajo, tener justamente pocos recursos intelectuales, tener consumo excesivo de alcohol y pues tener un acontecimiento estresante reciente. Entre más reciente, pues más. El principal manifestación consiste en experimentar el acontecimiento de manera traumática, tener flashbacks, recuerdos, ¿de acuerdo? De vivencias dormido y despierto. Entonces, despierto pues son los flashbacks y dormido pues serían las pesadillas en relación al evento. Dificultad de concentración, irritabilidad, estado de hipervigilancia y respuestas de sobresalto. Personas con ansiedad, depresión, consumo excesivo de sustancias presentan un riesgo mayor de suicidio. Y bueno, aquí están nuestros criterios de acuerdo para este diagnóstico. Como le decíamos, no los vamos a ver con tanta especificidad. De acuerdo, vamos a estarlo repasando. Si hay esta necesidad de evitación,
si hay hiperexcitación, ¿no? Si hay estado de hiperalerta, respuesta de alarma exagerada, dificultad para conciliar y mantener el sueño, debe durar más allá de un mes y vamos a dividirlo en si es agudo o crónico, si persiste menos de 3 meses o si es más de 3 meses. De que aparecieron los síntomas. Tenemos otros trastornos que nos pueden decir nuestro diagnóstico diferencial y vamos a ver que van a ser alteraciones orgánicas como epilepsia, como trastornos de la personalidad o trastornos facticios de simulación, que son esas personas que tienen ganancias de tener síntomas. Igual que en los otros trastornos, vamos a tener a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como tratamiento de primera línea y vamos a tener como otros coadyuvantes, tenemos al ácido valproico y a la carbamazepina y tenemos a risperidona, aloperidol y olanzapina como tratamiento de segunda línea y pues el tratamiento conductual. Es importante hablar de psicoterapia y hablaremos que justamente nos van a permitir hablar de o superar estos eventos cuando o por dos vías, de acuerdo que son las técnicas por exposición, en el que el paciente vuelve a experimentar el suceso traumático mediante técnicas de imagen o exposiciones, siempre estar acompañados del terapeuta, ¿de acuerdo? Y pues en muchas de las ocasiones se aconseja tener un respaldo farmacológico. Y terapia de manejo de estrés, que es enseñar técnicas de relajación para disminuir la repercusión emocional del suceso traumático. Trastorno obsesivo compulsivo sería de nuestros últimos trastornos, ¿de acuerdo? Que son, este trastorno está caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones que producen malestar significativo. ¿Qué son las obsesiones? Son ideas, imágenes, melodías, impulsos o temores a ceder a un impulso que aparece en la conciencia de forma persistente, de manera intrusiva e inapropiada y genera intensa ansiedad y malestar. ¿Y qué son las compulsiones? Pues son comportamientos o actos mentales, generalmente repetitivos y estereotipados, que el paciente se ve obligado a realizar para reducir el malestar. ¿Cuál es su epidemiología? Pues vamos a ver que es un trastorno que se encuentra en el 0.5 y 3% de la población, sin diferencias de sexo ni cultura. El inicio del cuadro puede ser insidioso, normalmente en la adolescencia, en la juventud. Sí empieza de manera más frecuente en varones que en las mujeres y el 70% de los casos se inicia antes de los 25 años y el otro 15% después de los 35. La prevalencia es mayor en solteros que en casados y es ligeramente más frecuente en las clases sociales altas y en personas con coeficiente intelectual alto. ¿Cuál es la heteropatogenia? Pues vamos a ver que tiene un importante factor genético, hasta el 65% en pacientes monocigotos, gemelos monocigóticos y en disigóticos 45%. Hay alteraciones en serotonina y en dopamina. Y vamos a ver que los estudios de PET hallaron un incremento del metabolismo y del flujo sanguíneo en los lóbulos frontales y los ganglios basales, así como en el cíngulo. Y en la TAC se han detectado menores volúmenes bilaterales del núcleo caudado. Se han observado tratamientos farmacológicos y conductuales revierten estas anomalías. Vamos a ver que tendremos teorías conductuales, cognitivas e inmunitarias y que hablamos de ciertos anticuerpos en algunos tipos de trastorno, como es el TOC o la Corea de Sydenham, pero pues que no podemos achacarles la completa justamente razón de estos cuadros. Las teorías cognitivo-conductuales nos hablan de que las obsesiones son estímulos condicionados y las compulsiones pues reducen la ansiedad de esto que producen estas obsesiones. Y en los modelos cognitivos, pues vamos a hablar que las obsesiones son distorsiones cognitivas que se explican por un déficit en el procesamiento de la información y el déficit en los prototipos de memoria afectiva. Freud hablaba de la neurosis obsesiva y hablaba de una ambivalencia y de un pensamiento mágico que favorecían estos síntomas. Yo pienso que si puedo repetir este ritual, pues puedo evitar que algo malo pase. Y los síntomas obsesivos resultan de impulsos agresivos o sexuales que generan una ansiedad extrema, activando así mecanismos de defensa como el aislamiento, la anulación y la formación reactiva.
vamos a ver que las obsesiones, como hemos dicho, se definen como ideas, imágenes y melodías, impulsos o temores a ceder a un impulso que aparece en esta conciencia y pues vamos a ver que no se reducen de manera fácil. Las compulsiones son estos comportamientos repetitivos que van a ayudar al paciente a lidiar con la ansiedad que generan las obsesiones y que son patrones sintomáticos y que vamos a ver que podrían ser estos. Pensamientos intrusivos, que solamente son los pensamientos obsesivos sin compulsiones, en que generalmente los pensamientos repetitivos de actos sexuales o agresivos que son intolerables y que resultan repugnantes para el paciente. Por ejemplo, se me ocurre una paciente que estoy viendo porque el pensamiento intrusivo que aparecen son imágenes de su hija y que ella la asesina. Entonces, no hay ninguna otra explicación, no hay ningún otro contexto, no hay nada más, sino simplemente es la aparición de esta imagen. Obsesiones por la suciedad o contaminación de gérmenes, pues son la idea de que todo está sucio, que está contaminado y que suele ir seguida por el lavado o evitación de objetos que podrían estar contaminados. Tenemos también otro tipo que es la duda patológica, que se siguen rituales de comprobación. Me regreso a revisar la puerta o las llaves o la luz. Y el otro sería la necesidad de simetría o de precisión. El paciente emplea esta importante cantidad de tiempo para llevar actividades cotidianas generalmente relacionadas con la higiene, el cuidado personal, dado que lo hacen siguiendo un rígido patrón conductual cuya interrupción conlleva la necesidad de reiniciar de nuevo la acción contemplada. Vamos a ver que la mayor parte de nuestros pacientes con TOC van a tener trastornos depresivos mayor, pero también se va a asociar con fobia social, otros trastornos de ansiedad, como pueden ser trastornos de ansiedad generalizada, alguna fobia específica, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de personalidad. Vamos a ver que los criterios del DSM-5 nos hablan de esta necesidad de realizar las acciones, ¿de acuerdo? Y que generan malestar general. Vamos a ver que el que estén presentes las obsesiones y compulsiones, ¿de acuerdo? Es suficiente y no están relacionados a alguna otra sustancia ni en algún otro trastorno. Vamos a ver que tenemos en específico trastornos por ideación obsesivoide en torno al aspecto físico y el peso, como son el trastorno dismórfico corporal, la hipocondría, los trastornos de la conducta alimentaria. También tenemos trastornos por una tendencia impulsiva, que son el trastorno explosivo intermitente, la tricotilomanía, que es esta necesidad de arrancarse el pelo y a veces comérselo, cleptomanía, robar cosas, conductas adictivas, adicciones sexuales, algunos trastornos de personalidad como límite y antisocial, y trastornos neurológicos conductas repetitivas como son autismo, cólera de Sydenham, enfermedad de Asperger y síndrome de Tourette. El tratamiento sigue siendo con inhibidores de recaptura de serotonina, de acuerdo, generalmente se llevan a dosis altas y que pueden tardar entre 8 y 12 semanas. En algunos casos podemos ocupar clomipramina y pues vemos que ha ayudado a los pacientes. Seguimos eligiendo a los inhibidores de recaptura de serotonina, de acuerdo, y sobre todo nos ayuda con las ideas obsesivas y la mayoría ha demostrado ser eficaz. Así que pues elegirá de acuerdo a esto. Podemos agregar antipsicóticos, ansiolíticos o algunos otros fármacos. Los ansiolíticos y los antipsicóticos son muy importantes y generalmente llegamos también a dosis altas. Y dejamos pues justamente este esquema para que ustedes lo repasen y sepan cómo ocupar para sus pacientes o iniciar tratamientos y después enviarlos con un especialista en salud mental. Es importante hablar de psicoterapia, sobre todo terapias cognitivo-conductuales, para favorecer favorecer el apego a tratamiento y el manejo de las obsesiones. En los casos complicados se realiza neurocirugía, que se indica en casos graves e incapacitantes refractarios a tratamientos. ¿Cuáles son las técnicas más ocupadas? La cingulotomía, la capsulotomía bilateral anterior, la tractotomía subcaudada
y que, bueno, la complicación principal son convulsiones y, bueno, se tratan con fenitoína. Y estos son pacientes que justamente se han probado todos los esquemas farmacológicos y que no hay ninguna respuesta.